Un destino turístico inteligente es un destino turístico consolidado en una infraestructura tecnológica e innovadora. Es un proyecto liderado por la Secretaría de Estado de Turismo, pionero a nivel internacional y liderado en España por Segitur. Para entender más en detalle qué es un destino turístico inteligente y conocer los proyectos e iniciativas que se están poniendo en marcha en España, hemos invitado a la Ecuación Digital a Pedro Garibi, Smart and Sustainable Business Development Manager de T-Systems Iberia. Bienvenido, Pedro, y muchas gracias por acompañarnos en la Ecuación Digital. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Para entrar en tema, si te parece, vamos a ir un poco a lo básico. Cuéntanos qué es y qué diferencia hay entre un destino turístico inteligente y una ciudad inteligente. Bueno, pues al final comparten, es cierto que tanto un destino turístico como lo llamado ciudades inteligentes comparten mucha infraestructura, ¿no? Al final ambos se articulan a través de una plataforma que es la que está en el medio de todo, aglutinando información y disponibilizándola a diferentes, tanto a gestores municipales como a los propios ciudadanos, pero sí que es verdad que el cambio es un poco de vocación, ¿no? Un destino turístico pues sí que tiene esa vocación de todos los servicios de ciudad inteligente que se monten en un proyecto, tienen esa orientación a maximizar los usos o mejorar las capacidades turísticas de un destino, ¿no? Ya sea bien tanto por la información que se le da a los turistas y la información que se recoge de ellos para mejorar los servicios, como para facilitar la vida a los ciudadanos que viven en una ciudad turística, ¿no? Pues minimizando también pues los inconvenientes pues de la masificación en ciertas zonas o las posibilidades de ocio que tengan los propios residentes, ¿no? Es un cambio de foco dentro de que son proyectos a nivel tecnológico y a nivel de ingeniería muy parecidos en cuanto a sus componentes, en cuanto a los elementos que lo componen. A principios de marzo, hace unos días, el municipio de Adeje en Tenerife ha adjudicado un proyecto a T-Systems Iberia para convertirlo en un destino turístico inteligente. ¿Nos puedes contar qué iniciativas incluye este proyecto y qué características tiene? Sí, es cierto. Esto es un proyecto que ha sido cofinanciado con los fondos FEDER de la Unión Europea y ha sido licitado por Red.es, ¿no? Siendo el beneficiario de este contrato, como tú bien dices, el Ayuntamiento de Adeje. Este proyecto, pues bueno, como te he comentado antes, parte de la idea de tener una plataforma, ¿no? Una plataforma de Smart City o de destino turístico, ¿no? Que es la que hace ese hub, ¿no? de integración de todos los sistemas, y a partir de ahí se montan soluciones. Así, agrupándolas en tres grandes grupos, podríamos hablar que por un lado, a nivel más tecnológico, se montan un montón de dispositivos. Estamos hablando de que se van a disponer más de 1.500 dispositivos conectados a través de diferentes canales de comunicación. Uno de ellos es una red LoRa, que también se monta dentro del ámbito del proyecto, y muchos de estos dispositivos la utilizan. Otro elemento importante son las capacidades para los gestores municipales de controlar lo que pasa en la ciudad, de tener información, de disponer de la información actualizada para poder ofrecer mejores servicios tanto a turistas como a ciudadanos. Y un tercer elemento, que quizás sea el que más impacta en la ciudadanía, es proporcionar información tanto a turistas como a ciudadanos y poder recabar información de estos, ¿no? Pues tenemos varios elementos aquí. Pues por ejemplo, tenemos una aplicación móvil que se va a desarrollar en donde se integra un módulo de encuestas para tomar el pulso, ¿no? a cómo se están proporcionando los servicios. Tenemos también unos tótems interactivos, que son 32 tótems que se van a distribuir sobre todo por las zonas más turísticas del municipio, por las zonas de las playas donde los ciudadanos van a poder interactuar. Se va a desplegar también una red wifi para que se pueda tener comunicaciones en ciertos puntos. Estamos hablando de 67 puntos wifi a desplegar en el municipio. Hay también un portal de datos abiertos en donde cualquier empresa o incluso los propios ciudadanos pueden descargarse datos históricos de funcionamiento del municipio, de datos meteorológicos, de datos de recogida de residuos, y luego también hay una información para los conductores de la disponibilidad de plazas en diferentes parkings, ¿no? Se van a monitorizar 7 parkings públicos abiertos
en la ciudad, con lo cual los conductores, a través de esos paneles de información, que estamos hablando de casi 30, más de 30 paneles de información, pues los ciudadanos van a poder saber bien a qué parking o a cuál no dirigirse en función del grado de ocupación de estos. Toda esta transformación se va a implementar con una plataforma vuestra. ¿Nos puedes contar un poco más, ya quizás entrando a lo técnico, el stack de esta plataforma, cómo se estructura? Sí, a ver, nosotros venimos, T-Systems viene del mundo de la gestión municipal, ¿no? Nuestro acercamiento, hay diferentes acercamientos, ¿no?, de diferentes empresas a este mundo de las Smart Cities, y T-Systems pues ha sido uno de los principales players de los sistemas de ERP municipal en nuestro país, ¿no? Entonces, como un paso siguiente, ¿no? Pues hace ya unos cuantos años se consideró que este paso a las Smart Cities debía ser un paso natural. Por lo tanto, nuestra plataforma está muy integrada con los sistemas de gestión municipal que se están utilizando, ¿no? ADG es de hace también muchos años, como un montón de municipios en España, es cliente de T-Systems, con lo cual la integración de ese mundo de administración pública, de gestión municipal dentro de la plataforma es algo que nosotros lo tenemos, ¿no?, como nuestro ADN, porque venimos de ahí, ¿no? A partir de ahí nosotros se tomó la decisión hace pues casi 5 años de montar una plataforma alineada con las necesidades que detectamos, ¿no? Que estas necesidades pues son el cumplimiento de la normativa, de la normativa UNE, de la 104 y de todas las normas que han venido derivando de esta normativa con el tiempo, ¿no? Es una plataforma que, para los que no conozcáis quizás esta normativa, se basa en 4, es un modelo de capas en donde se desacoplan, ¿no?, los servicios que proporciona cada capa de otros, y cada una está especializada en una cosa, ¿no? Primero tenemos la capa de adquisición, que es la que se encarga de todos estos elementos, ¿no?, que se van a montar, estos por ejemplo, más de 1.500 sensores o elementos IoT que hemos dicho que vamos a disponer, o plataformas de terceros o plataformas municipales para integrar toda esta información. Luego hay una capa de conocimiento o de inteligencia turística, ¿no? En las Smart Cities aplicadas a turismo se habla de capa de inteligencia turística, que esta capa lo que hace es trabajar con esa información, con esos datos. Tenemos un montón de datos que nos llegan de la capa de abajo. La capa de conocimiento lo que hace es homogeneiza estos datos a través de unas transformaciones semánticas, y lo que nos permite es pues aplicar ciertos algoritmos, ciertas métricas, ciertas normas, dependiendo un poco del caso de uso, serán más o menos complicadas, y luego lo que hace es disponibilizar esos servicios. Nuestros servicios se pueden disponibilizar como cuadros de mando para los gestores municipales, o también se pueden disponibilizar, por ejemplo, pues lo que hemos hablado antes, ¿no?, para una aplicación móvil, para el uso de los ciudadanos, para un portal de datos abiertos, para un portal web especializado. Y luego aparte tenemos una capa que es la capa de seguridad, ¿no?, que es la gran tapada, ¿no?, porque no tiene tanto, pero bueno, es la capa transversal que al final lo que hace pues que todo funcione, porque hay muchos datos sensibles, obviamente se están trabajando con datos de la ciudadanía, sobre todo cuando integramos información de estos ERPs municipales, tenemos datos tributarios, tenemos datos de padrón, que son información sensible, y tenemos que tener una muy buena capa pues para toda la gestión de seguridad, de logs, que todo funcione de una manera coordinada y ordenada, ¿no? Es un poco el modelo de trabajo de un proyecto de Smart Cities, tal y como los entendemos, sobre todo aquí en España, ¿no?, que yo creo que somos unos de los grandes valedores de este modelo de capa centralizadora que es capaz de hacer ese hub de cohesión de todos los servicios de una Smart City, y es un poco el modelo que nosotros seguimos y que creemos, somos fieles defensores del mismo. Y además de estos servicios, ya que se monta esta infraestructura en el municipio, con información tanto para el turista como para el residente, ¿hay alguna oportunidad para las empresas de participar, ofrecer servicios o aprovecharse de estos servicios? Sí, al fin. O sea, las empresas del municipio. Sí, al final está una plataforma de este tipo, una de sus principales características que tiene, está basada en estándares abiertos y está basada en interfaces públicos, ¿no? Las empresas, cuando alguien se quiere integrarse dentro de un ecosistema de una ciudad smart, ¿no?, tiene varias posibilidades, ¿no? Por un lado, puede integrarse a través de la capa baja, ¿no?, de la capa de adquisición, proporcionando información, pero también recibiendo información de la plataforma, ¿no? Puede beneficiarse de, voy a compartir información de
mis datos, de mi negocio, pero también puedo reclamar información de la propia plataforma a través de unos APIs que se ofrecen o de diferentes protocolos, tanto REST como pues a través de colas MQTT se ofrecen diferentes posibilidades para que puedan enriquecer, ¿no? Pues nos imaginamos pues un servicio de gestión meteorológica, ¿no? Que tú quieras tener la información, si tú ofreces la información al ayuntamiento o a esta plataforma, pues tú te puedes beneficiar también de otra información que hay en el ayuntamiento, de otros sensores, para enriquecer tu servicio. Entonces, al final es esta compartición de datos que beneficia. Y por la parte de arriba, por la parte de la capa superior, lo que pueden hacer las empresas es crear servicios a partir de los datos existentes en plataforma. Una vez que se ha trabajado con esos datos, la plataforma dispone de una serie de capacidades de algoritmos, tanto de reglas como de procesos, como algoritmos Big Data, incluso como con algoritmos de inteligencia artificial, que una empresa, a través de los mecanismos adecuados y con la seguridad adecuada, puede utilizar tanto los datos almacenados en la base de datos, como utilizar estas capacidades de procesamiento que da la plataforma para construir aplicaciones, servicios por encima de plataforma con los datos de plataforma. Luego, obviamente, esos datos se realimentan en la plataforma, con lo cual es más o menos el mismo modelo, ¿no? Al final, el compartir la información para tener elementos más globales y que sean más ricos, ¿no? Que beneficien tanto a las empresas como a la ciudad y sus ciudadanos. Creo que sí, lo acabas de decir y también lo has comentado antes. Estos servicios de destino turístico inteligente no están enfocados solamente a los turistas, sino también a los residentes de estas ciudades. ¿Qué servicios en concreto se dispondrán o están disponibles para los residentes? Pues bueno, aparte de todos los, ¿no? Porque aunque seas residente en tu ciudad muchas veces, ¿no? Utilizas también los recursos turísticos disponibles en tu ciudad, ¿no? No eres exento de ser un turista en tu propio municipio. Pero más allá de ello, sí tenemos también mucho foco en intentar pensar en los residentes para que que el impacto del turismo en ciertos momentos o en ciertas áreas no afecte tanto a su vida. Por ejemplo, un caso claro es todo el tema de la gestión de parkings, ¿no? Un residente puede saber, ¿no? A través del uso de la app o de los paneles informativos cómo está el tráfico en la zona, dónde puede haber plazas de aparcamiento en función del tiempo. Incluso vamos a ofrecer una serie de analíticas predictivas que en función de la temporada del año, de la climatología y de datos anteriores podamos predecir cuál va a ser el grado de ocupación en diferentes zonas, ¿no? Tanto zonas turísticas, estamos hablando de zonas de peatonales, como zonas de tráfico. Entonces, el ciudadano va a poder conocer de antemano dónde puede haber diferentes dificultades o dónde pueda estar más masificado en ciertas zonas para mejorar su vida en la ciudad. Y luego también hay herramientas que están orientadas no solamente a ciudadanos, sino también a empresas, ¿no? Tenemos el portal de datos abiertos, en donde un ciudadano va a poder conocer si quiere, toda la información en diferentes formatos, ¿no? Se ofrecen formatos tipo JSON, en tipo XML o incluso en datos gráficos de dar la información de lo que ha pasado en su ciudad en un determinado periodo de tiempo. Entonces, un ciudadano que quiera estar informado puede disponer de toda esa información de su ciudad. Además, se podrá, a través de la aplicación, datos que no solamente afectan al turismo, ¿no? Como por ejemplo, cómo se está comportando su ciudad en diferentes aspectos, no solamente a partir de este portal de datos abiertos, que quizás sea algo un poco más técnico, pero a partir de la aplicación, un ciudadano también podrá tener información acerca de cómo se está reciclando en la ciudad, porque hay un despliegue muy importante de gestión de residuos, va a poder saber qué barrios en su ciudad lo están haciendo mejor o peor, cuál es la información meteorológica en ciertas zonas, porque también tenemos varias estaciones meteorológicas desplegadas en el municipio y podremos hacer predicciones más certeras, con lo cual, hay muchos servicios que están orientados también a los ciudadanos, aparte de aquellos que puedan utilizar, ¿no? Como turistas dentro de su propio municipio. Comentaste que al menos en este proyecto, imagino que todo será similar, se van a desplegar un buen número de nodos Wi-Fi. ¿De qué forma va a impactar a estos proyectos de destinos turísticos inteligentes el despliegue de 5G? A ver, en principio no están... tenemos dentro de este proyecto, concretamente este proyecto, uno de los componentes, el componente 14 del proyecto, contempla el despliegue de una red LoRa.
para que estos dispositivos IoT, en la medida de lo posible, si es cierto que algunos no van a poder comunicarse a través de la red LoRa por temas de ancho de banda o por temas de movilidad de ciertos elementos de comunicación, que la red LoRa no es la más adecuada, pero la gran mayoría de los dispositivos van a hacer uso de esta red LoRa. Aquellos que no pueden hacer uso de esta red LoRa, por temas de, por ejemplo, de ancho de banda, ahí pues será importante el tema de disponer de unas buenas comunicaciones. Unas buenas comunicaciones, pues por ejemplo, nosotros vamos a disponer en el municipio de unos 40 elementos, que son unos elementos que lo que facilitan, que son unas torres con unas coronas circulares arriba, que van a estar alimentadas por energía solar y energía eólica, que van a permitir hacer ciertas detecciones en áreas, ¿no? Detecciones de cuánta gente puede haber en la zona de playas y también detecciones del aforo de los parques, ¿no? Por ejemplo, para hacer toda la calibración de estos diferentes sensores de vídeo, porque llevan un sistema de analítica de vídeo interno dentro de estos dispositivos, lo que vamos a hacer es transmitir esas imágenes para hacer esa calibración al centro de control. Cuanto mejor comunicación tengamos, pues más fácil va a ser para nosotros la calibración, porque podremos tunear, ¿no?, los diferentes dispositivos para que el conteo y la analítica sea lo más precisa posible. Entonces, siempre es bueno disponer de una buena red de comunicaciones, pero sí que es verdad que en este proyecto se ha priorizado mucho el uso de una red que no sea la red móvil, sino que sea una red dedicada para el proyecto, lo que va a garantizar, ¿no?, una gran calidad en las comunicaciones de estos dispositivos, que envían mucha información, muchas veces información, pero muy poquita información en cada vez, ¿no? Entonces, para eso una red LoRa pues es muy indicada para este tipo de casos de uso. Como en todos los procesos de transformación digital, los proyectos van mucho más allá de la tecnología. ¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta para convertir una ciudad en un destino turístico inteligente? Pues para nosotros uno de los grandes elementos es no dar la espalda a lo que ya tiene la ciudad. Nosotros creemos que quizás uno de los elementos que menos énfasis se hacen en los proyectos de Smart Cities, no solamente en España, sino a nivel mundial, es que son proyectos que se ponen como de espaldas a lo que ya se estaba haciendo de gestión en la ciudad, ¿no? Hay un montón de procesos de gestión de trámites, de expedientes, de tributos, de licencias, de padrón, que las ciudades tienen un gran volumen de datos, y parece que los proyectos de Smart City son proyectos en donde tú despliegas una plataforma conectada a un montón de sensores, y son proyectos que ni se hablan, ¿no? Por un lado están los viejos sistemas de gestión municipal de toda la vida, y por otro lado los nuevos sistemas de Smart City, ¿no? Nosotros creemos que eso es un error, porque estás dejando fuera todo el gran volumen de información, ¿no?, que si hablamos, ¿no?, de las 5 Vs del Big Data, ¿no? Estos son los grandes, ¿no? Tienes una gran variedad, tienes un gran volumen, tienes una gran validez de los datos, ¿no?, una gran veracidad, tienes toda esa información. Nosotros lo que intentamos siempre en nuestros proyectos es integrar esa información con todos unificar estos dos mundos, la información del ERP municipal con la información de la... ¿Para qué? Para que tanto los gestores municipales, ¿no?, a nivel humano vean que es una continuación de su trabajo, que no es algo nuevo que se les ha ocurrido ahora, sino que es una continuación, y además que los nuevos servicios se puedan beneficiar de toda esa información. Podemos tener métricas, ¿no?, en función de los parámetros que tenemos de los sistemas de ERP, que creemos que son muy valiosos. Ese momento de integración, ¿no?, y de facilitar a los gestores municipales su trabajo, ¿no?, porque para ver un continuismo de su actividad creemos que es muy importante, ¿no?, sobre todo para la gestión del cambio, para la integración en estas nuevas tecnologías. Creemos que es un factor diferencial que nosotros como T-Systems es uno de nuestros pilares básicos al hacer estos proyectos de Smart Cities, y lo ponemos, y va más allá de la tecnología, es más un proyecto de integración y de concienciación, ¿no?, de todo el tejido municipal en pos de nuevas capacidades, porque esto sigue siendo gestión de la ciudad, no es algo nuevo que sea una Smart City, sino que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es al final a lo que se llevan dedicando las corporaciones municipales toda la vida. Y este tipo de proyectos está indicado para una tipología determinada de ciudad, me refiero a número de habitantes, ubicación. ¿Hay algunas que pueden encajar mejor que otras, o es una iniciativa que puede llevarse a cabo? A ver, en cualquier ciudad? enfoque, ¿no?, o sea, a nivel tecnológico, ¿no?, el hecho de disponer de un elemento que te permita ahondar en el conocimiento de tu ciudad y proporcionar mejores servicios a tus ciudadanos y a tus visitantes, yo creo que es algo universal.
cualquier ciudad se puede beneficiar de disponer de esto. Sí es verdad que poner este foco en el turismo, pues hay ciertas ciudades que por su configuración y por su historia y por su tradición están más orientadas a proporcionar servicios turísticos, y el turismo tiene mucho más foco, ¿no?, en su actividad diaria. Pero como hemos dicho antes, esto de los DTIs al final es un Smart City con un propósito orientado a turismo, pero si estamos hablando de Smart Cities, cualquier ciudad que pueda tener una plataforma que lo que hace es algo de sentido común, ¿no? Cuanto más conozca yo lo que está pasando, cuanto más sea capaz de trabajar con esos datos y enterarme de lo que pasa en mi ciudad, mejor podré mejorarlo, valga la redundancia, mejor podré optimizar todo ese juego que estoy haciendo, ¿no?, de poner los recursos donde toca, de proporcionar servicios a los ciudadanos eficientes, ¿no? Pues con datos siempre se puede gestionar mucho mejor que con opiniones, ¿no? Entonces de esto se trata, es proporcionar estos datos, hacerlos accesibles y entendibles a los diferentes gestores para que luego tomen decisiones acertadas basadas en datos, no basadas en opiniones. Y esto yo creo que es algo universal que cualquier ayuntamiento y cualquier gestor municipal podría estar de acuerdo, con lo cual sí es verdad que hay proyectos. Por ejemplo, estamos hablando de un proyecto que tenía una financiación de más de 5,5 millones de euros por parte de ¿no?, tanto una financiación compartida por la Unión Europea y por el propio municipio. Pero hay proyectos de Smart Cities que estamos hablando de cientos de miles de euros, incluso algo menos, en función un poco del número de dispositivos, de la información que quieras y del foco que quieras poner. Hay un gran abanico, ¿no?, de posibilidades de implantar soluciones de digitalización del sector público, que al final es de lo que se tratan estos proyectos, que pueden hacerse para cada tipología de ciudad. Pues este tipo de proyecto es bastante prioritario para el sector turístico en España. Tampoco es algo nuevo, creo que desde 2015 se están desarrollando distintos tipos de iniciativas y con distintos presupuestos. ¿En qué situación está España con respecto a otros destinos turísticos, competencia de España en este aspecto? Por mi experiencia, ¿no?, previa, que yo sí he estado trabajando en proyectos, sobre todo en el ámbito europeo, sí que es verdad que hay una diferencia de enfoque de este tipo de proyectos, ¿no? En Europa, en otros países europeos, sobre todo de Norte de Europa y Centro Europa, quizás porque tienen empresas más potentes, ¿no?, a nivel de industria, a nivel de manufactura, ¿no?, los grandes fabricantes, ¿no?, sobre todo la zona de Alemania, Austria, Holanda, pues se enfocan mucho en proyectos verticales de Smart City. Es decir, vamos a proporcionar un vertical muy bueno de gestión de alumbrado, ¿no?, y hacen auténticas maravillas, muy profesionales, con muchos recursos, con muchas capacidades, ¿no?, y muchas veces potenciadas por estos grandes o patrocinadas, ¿no?, por estos grandes fabricantes de dispositivos y de elementos. En España se ha tomado un enfoque mucho más transversal, ¿no? Aquí se ha puesto mucho foco, se ha hecho mucho trabajo desde 2015, incluso antes, como tú bien decías, por Red.es, sobre todo, también por AENOR y por otros organismos, en proporcionar una normativa de transversalidad de estas ciudades, ¿no? Somos uno de los países pioneros en la creación de estas normativas de plataformas transversales. Entonces el enfoque es diferente. Mientras ellos se enfocan en hacer muy bien ciertas cosas, pero al final creas proyectos muy buenos, pero que no tienen mucha relación un vertical con otro, que cuesta luego hacer esa integración. En nuestro caso es un hub de integración horizontal que facilita quizás proyectos más pequeños, con menos tecnología para las diferentes verticales, pero luego sí que es verdad que a nivel de la gestión de datos, de poder buscar sinergias entre datos y factores comunes, son mucho más ricos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una ventaja. A la larga yo creo que nuestro enfoque, el enfoque que se ha adoptado en España, es el acertado. A mí es desde un punto de vista, no por ser España, sino desde un punto de vista de ingeniería y de gestión de proyectos, yo creo que es mucho más rico, porque en un proyecto estos te das cuenta de nuevas capacidades que pueda tener, ¿no? De repente a mitad del proyecto dices, oye, si cruzo estos datos que me da este vertical con estos otros, ¿no puedo sacar un cuadro de mando que me dé la siguiente información?
y lo puedes hacer, sin embargo los otros estás mucho más limitado a lo que ese vertical marca, ese vertical hace, porque hay poca interacción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una ventaja, y a medida que se vayan integrando verticales en estos proyectos, pues las posibilidades, ¿no? Al final los diagramas de intercomunicación, pues cada elemento, ¿no? Es un elevado a un número más, ¿no? Las capacidades de interconexión entre sistemas, con lo cual pues enriquecen los proyectos, y yo creo que es el modelo que se está empezando. Sí que es verdad que ahora empiezan países europeos con años de distancia a nosotros, porque nosotros aquí les llevamos ventaja, a implantar este tipo de soluciones donde demandan una plataforma de integración transversal. Bueno, ahora como en muchos otros sectores, el cliente o el turista se ha convertido en un usuario digital, y muchísimas acciones que antes hacía quizás a través de una agencia, pues ahora lo hace de forma digital y desde el teléfono móvil, que supone un criterio importante que un destino sea un DTI a la hora de elegir ese destino vacacional para este Sí, yo creo que digital. es indudable, ¿no? Cuanto alguien, ¿no? Un turista al final no tiene la misma capacidad de información o el mismo tiempo disponible para informarse de los destinos que puede tener un profesional que trabaja en una agencia de viajes, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de turista que le gusta buscarse las cosas, si tú le facilitas el acceso a esa información, pues le vas a facilitar la vida y va a tener una percepción más positiva. Por ejemplo, nosotros en la parte de aplicación móvil que hablábamos antes, tenemos en cuenta las 3 etapas, ¿no? También, como marcaba también Segitur en alguna publicación, la etapa previa del viaje, la durante el viaje y la de después del viaje, ¿no? La previa del viaje incide en lo que tú indicabas, es decir, cómo un turista que busque información de ADG se pueda descargar la aplicación, pueda ver cómo va a ser el clima, pueda ver predicciones de cerca del hotel donde se va a alojar, puede ver predicciones de tráfico, de ocupación, puede estar informado de eventos, de la agenda municipal, de un montón de información del estado de las aguas, de un montón de información que va a tener disponible, y eso pues le va a hacer que ADG para él sea un destino más simpático, ¿no? Y el hecho luego de hacer la parte de después del viaje, ¿no? El hecho de poder compartir su experiencia con sus redes sociales o poder compartir con otros usuarios de la aplicación sus valoraciones, pues eso también, ¿no? Va a facilitar el boca a boca, ¿no? Entre su comunidad, entre su grupo de amigos, para, bueno, que muchas veces, ¿no? Pues te fías mucho más de lo que te cuenta alguien que conoces que de lo que puedas buscar en internet. Por lo tanto, esa parte previa y esa parte posterior las tenemos muy en mente a la hora de ofrecer nuestras soluciones de aplicación móvil turística, porque creemos que es básico para incrementar, ¿no? Y ser más atractivo a turistas de ese estilo, ¿no? Que les gusta a ellos buscarse, organizarse sus viajes. Pedro Garibi, Smart and Sustainable Business Development Manager de T-System Iberia. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Ecuación Digital. Un saludo y encantado.